Durante el año 2009, YouTube todavía no era una plataforma tan conocida como lo es hoy en día, especialmente en la comunidad de habla hispana. Los creadores de contenido eran escasos y no tan populares en ese entonces. Sin embargo, en la comunidad de habla inglesa ya se podía encontrar una gran variedad de contenido, desde blogs hasta sketches y, por supuesto, los típicos jugadores que subían sus partidas a YouTube. En medio de toda esta diversidad surgió un canal conocido como Only Use Me Blade. En sus inicios, el canal se destacó por subir gameplays de Call of Duty, uno de los juegos más populares de aquel momento. Lo interesante es que en todas las partidas que subía, Blade solamente utilizaba el cuchillo, lo que le valió una gran reputación y una rápida aceptación por parte del público aficionado de este juego. Incluso logró conseguir un contrato con Machinima, que en ese entonces era una de las pocas posibilidades de poder obtener dinero a través de YouTube. Lastimosamente, con el paso del tiempo, algo no iba muy bien en la vida de Only Use Me Blade. Tras romper con su primera novia, Blade comenzó a enfrentar problemas con la adicción al alcohol. A pesar de sus intentos para poder dejar de beber, siempre terminaba fallando y su terapia se veía afectada por su estado de embriaguez, lo que resultaba en comportamientos cuestionables. Además, surgieron acusaciones en su contra sobre... Para desmentirlas, Blade decidió entregarse voluntariamente a la policía. En un momento posterior, Blade se disculpó en una transmisión en vivo, pero sus acciones durante el video fueron preocupantes. En un momento arrojó a su perro al suelo y mostró diferentes actos de violencia. Este caso se mantuvo vigente hasta el 2021 cuando se reunió con Gu Cheese, la supuesta víctima, quien afirmó que no fue e incluso se insinuó que Blade intentó coquetear con ella. Entre bastidores, la esposa de Blade, Becky, escuchó cómo él le decía a la presunta víctima que la agrediría para siempre. En el 2022 se filtró un video del 2018 donde se veía a Blade a una joven de 17 años. Estos eventos y acusaciones han sido extremadamente problemáticos para la imagen y la poca reputación de Only Use Me Blade, y han generado una gran controversia en la comunidad de internet. Actualmente su principal base de fans consiste en racistas que adoran verlo hacer este tipo de cosas, sociópatas que simplemente quieren matarlo, viejos fanáticos que quieren visitarlo ocasionalmente para ayudarlo, liberales a los que les encanta cancelarlo, entre muchas cosas por el estilo. Only Use Me Blade en su momento fue una de las personas más populares y de alguna forma querida por su temática de Call of Duty. Y es bastante triste ver qué ha pasado con él a lo largo de los años. Les seré honesto, no me gusta Facebook, no entiendo esta red social y por más que intento usar la plataforma termino odiándola más y más. Pero hay algo que no puedo negar. En Facebook puedes encontrar muchas cosas interesantes, cosas que terminan en el borde de lo real o la ficción, siendo un claro ejemplo de esto el tema en el que nos estaremos adentrando. Un tema bastante serio que podemos encontrar en diferentes redes sociales son las publicaciones de personas pidiendo ayuda para poder encontrar a alguien que se encuentre desaparecido, con la pequeña esperanza de poder dar con el paradero de esta persona. Pero aquí comienzan las especulaciones. ¿Cómo sabemos nosotros que este ser es alguien real? Aquí es donde entra Amber Wheeler, una joven que reportaron su desaparición en Estados Unidos a través de una publicación de Facebook. Esta publicación fue hecha por quien dice ser su mejor amiga, Trey Macy. Esta fue la última vez que hablé con mi mejor amiga el 1 de marzo. Esto es lo que decía su ubicación y esto fue 2 días después de su desaparición. Fui a su ubicación a buscarla, pero eran solo trailers. Le pregunté a la señora con qué frecuencia se mudan y la señora dijo todos los días. Ella nunca dijo con quién tuvo una cita. Cuando fui a su casa, su madre estaba actuando indiferente como si realmente no estuviera preocupada. Traté de hacer un informe policial, pero me dijeron que solo sus padres podían hacerlo porque era con quien vivía. Toda esta situación es extraña. Sin duda alguna la situación se vuelve bastante extraña si nos ponemos a ver cada publicación que fue hecha por la mejor amiga. ¿Cómo es posible que la ubicación de Amber haya llegado tan lejos en tan solo 2 días de haber desaparecido de este modo? En un punto incluso le habían comentado que habían encontrado el cuerpo y que los padres confirmaron su trágica muerte. Pero más adelante Macy comentó que todo fue mentira.
Los padres nunca terminaron confirmando el fallecimiento de su hija y que la única razón del por qué existe una búsqueda por persona desaparecida oficial era por la misma Macy, ya que sus padres aparentemente nunca movieron un dedo para buscar a la hija perdida. La situación se termina volviendo bastante tensa al saber que los mismos padres de Amber estaban haciendo todo lo posible para ignorar a Macy sobre la extraña desaparición de su mejor amiga. Aquí es cuando comenzó la especulación de muchos usuarios en internet sobre este extraño suceso. Dudar sobre la veracidad en este punto parecía ser algo bastante válido por el cómo se presentaron todas las pruebas. Incluso parece que se terminó creando un GoFundMe para recaudar dinero para su funeral, pero esto personalmente no lo pude confirmar. Incluso buscando información por otras partes, solo me encuentro con páginas de muy dudosa calidad que terminan repitiendo todo lo que Macy dijo en sus publicaciones. Pero al final parece que sí fue real todo el extraño suceso. Según terminó comentando Macy, el cuerpo de su mejor amiga fue encontrado en el motel que estaba cruzando la calle de la última ubicación que pudo ver de su amiga, que es cuando los padres debían ir a confirmar el cuerpo, cosa que nunca hicieron. Y al no contarlo con la confirmación de sus padres, no ha sido posible obtener un certificado de muerte para poder comprobar el fallecimiento. Al ir al perfil de Macy vemos que ahorita se encuentra como un recuerdo de los buenos momentos que tuvo con Amber. Y al ir al perfil de Amber, solo podemos ver cómo los comentarios se encuentran llenos de mensajes para que pueda descansar en paz. YouTube es una plataforma gigante, nadie puede decir lo contrario. Podemos encontrar canales que se dedican a subir su propio contenido, canales que resuben contenido de otros creadores, canales que se dedican a comentar y canales que solo cuentan con listas de reproducción creadas. También podemos estar muy seguros de otra cosa. En YouTube puedes encontrar de todo. Simplemente con poner la etiqueta de contenido educativo terminas encontrando cosas que jamás pensarías que deberían estar en una plataforma como esta. Si nos vamos a la última categoría que acabo de mencionar, hay un canal que no mucha gente parece conocer que cuenta con 3 listas de reproducción creadas sin ningún contenido propio subido. Inmediatamente, al ver por encima estas listas de reproducción podemos darnos cuenta de que cada una cuenta con un tema en particular, la muerte. Cada lista de reproducción que tiene cuenta con videos de varias autopsias, una lista que cuenta con escenas de diferentes películas que hablan sobre esto o se encuentran también realizando diferentes autopsias, e incluso encontramos videos de varias personas durmiendo. No hay mucha información que podamos obtener sobre quién es la persona detrás de este canal o el por qué cuenta con todos estos videos guardados. Por supuesto, hay varias personas diciendo que esto solo se trata de un posible fetiche del usuario, otros que simplemente lo excusan como contenido educativo, que me parece extremadamente absurdo si consideramos que cuenta con videos guardados de personas durmiendo donde le hacen bromas. Honestamente, ¿qué tiene esto educativo? Unos comenzaron a hacer un paralelismo con un canal que se llamaba Mr. Sleepy People, que grababa a personas durmiendo como una especie de fetiche, que fue un caso relativamente conocido y puedo ver el por qué terminan haciendo esta comparación. Podría entender la parte educativa si solo consideramos los videos de autopsias, pero ya con esto último, la verdad es que no. Y es todo lo que se sabe. No se cuenta con absolutamente más nada de información sobre este usuario de YouTube. Hace unos meses apareció una publicación en el Reddit de Misterios donde un usuario buscaba información sobre Yang Xiangbin, una persona que supuestamente estuvo involucrada con una secta. El usuario compartió un poco de información sobre la persona. Yang publicó varias historias sobre ser parte de esta secta. Fue forzada a casarse con el líder de la secta. Pedía ayuda. La secta se encuentra activa en Reddit. La secta se llama Easter Lightning, conocida en español como la Iglesia del Dios Todopoderoso. Este movimiento religioso podría considerarse como uno nuevo, ya que se estableció apenas en 1991 en China. Solo cuenta con un poco más de 30 años de existencia. Y ha sido nombrado por los medios de comunicaciones chinos como el culto más peligroso de la nación, incluso siendo prohibido tan solo 4 años después de su creación.
siendo catalogados como una organización terrorista. Miembros de este movimiento han dicho que estas acusaciones son completamente falsas y terminan argumentando que son solo víctimas de persecuciones religiosas por mando del gobierno chino. Y aquí es donde entra Yang Xiangbin. La historia nos cuenta que una mujer cuyo nombre nunca se menciona en la literatura del grupo, pero que se cree que es Yang Xiangbin, comenzó a difundir en 1991 textos roneotipados, con revelaciones que, según ella, provenían del Espíritu Santo. Las autoridades chinas afirman que Yang ya contaba con antecedentes de problemas mentales. Yang conoció a Xiao Weishan en el 91 y rápidamente Xiao se convirtió en el líder de este pequeño grupo. Ambos terminaron emigrando a Estados Unidos en el 2000 para permanecer bajo asilo político, donde ambos siguen manteniendo una vida en alguna parte de Nueva York. ¿Existe la posibilidad de que el usuario que se refería en Reddit sea esta misma persona que actuó como fundadora de esta religión? Sí, pero es muy poco probable. Aún así, alimentemos esta idea. Ambos siguen vivos, y a pesar de ser líder y pareja de líder de esta secta, muy poco se conoce sobre ellos. Y si nos vamos a una comparativa, mucho menos se sabe sobre la vida de Yang Xiangbin. Por eso, cuando se supo de la existencia de un usuario en Reddit con el nombre de Yang, pocos usuarios les entró una poca duda sobre la veracidad de la cuenta y su relación con la persona real. Lastimosamente, la cuenta se encuentra suspendida, pero gracias a la Wayback Machine podemos ver un poco de su historial en Reddit. Sus publicaciones siempre no iban enfocadas en buscar información para poder salir de la secta. Algunos usuarios incluso ofrecieron ayuda para que pudiese salir, pero parece que no hubo suerte alguna. Pero, ¿por qué la creadora de esta religión quiere salir de su propia religión? Las controversias en las que se han encontrado no son cosas que simplemente puedan pasar desapercibidas. En el 2002 fueron acusados de organizar una campaña de secuestros simultáneos en varias ciudades para capturar a 34 líderes de China Gospel Fellowship. Ellos negaron las acusaciones. Algunos miembros abrazaron la llamada profecía maya y predijeron el fin del mundo para el 2012. Las autoridades los acusaron de provocar disturbios e incluso crímenes en toda China. En el 2014, Wu Xiaoyan, una mujer de 37 años que trabajaba como vendedora en una tienda de ropa, esperaba después del trabajo para encontrarse con su marido y su hijo de 7 años en el McDonald's de un centro comercial. Mientras Wu estaba ahí, un grupo de 6 personas, incluido un niño de 12 años, entraron al restaurante. Anunciaron que eran misioneros. Luego de presentar su mensaje religioso, exigieron a los clientes que proporcionen sus números de celular para futuros contactos. A Wu le pidieron 2 veces que proporcionara su número de teléfono. Ella lo rechazó. Debido a esto, le quitaron la vida. Al ver el comportamiento tan radical que el movimiento estaba teniendo, que inició gracias a ella, existe una pequeña posibilidad de que quisiera irse de todo este desorden. Sin embargo, nunca se logró obtener una respuesta clara de todo el asunto, y al ver que terminaron suspendiendo su cuenta, muchos internautas han asumido lo peor, pero no es algo que se haya podido confirmar. Formar parte de un fandom en internet suele venir con una desaprobación enorme por parte de muchas personas y lamentablemente existen varias razones por esto. Sin importar de qué fandom seas parte, siempre habrá una oveja negra dentro del grupo que hará que todo el fandom sea mal visto a ojo del público en general. En esta ocasión, el fandom al que nos adentramos era el de Danny Phantom, que se vio revuelto gracias a una sola persona, Pioneers Production, o su nombre real, Randy. Sus inicios en YouTube eran como lo de cualquier niño que quería hacer realidad su sueño. Comenzó este canal a mediados del 2008, donde subía diferentes gameplays, vlogs y eventualmente algunos sketches de comedia. El asunto cambió en el 2015, cuando se obsesionó con un personaje de la famosa caricatura Danny Phantom, Ember, donde terminó olvidando este canal principal para crear uno nuevo llamado Ember's Ghost Squad. La serie se podría considerar un extraño spin-off de la serie principal que involucra a Ember y a sus amigos fantasmas que emprenden diferentes aventuras y reclutan adolescentes para su escuadrón. La serie fue creada por él mismo, a excepción de la colaboración con diferentes actores de doblaje. Todos los personajes eran cambios de color de Ember, con la excepción de la propia Ember.
Subía varios videos a YouTube hablando sobre psicología y su odio a la humanidad. En YouTube subió un video en la que lanza una moneda para decidir su destino. Si cayera en cara, solo se quitaría la vida en su casa. Si cayera a cruz, se quitaría su vida y la de otras personas en el supermercado Waze. Después de darle 5 vueltas, obtuvo 3 cruces, donde terminó cumpliendo con su oscura palabra. Espero hayan disfrutado de este video. Les dejo la invitación abierta que si tienen temas que les gustaría que cubriera para esta serie, me la hicieran saber ya sea en los comentarios o a través del correo que aparece en la pantalla. Sé que estuve alejado un poco de internet en estos últimos meses, pero el plan es volver con todo y espero poder cumplirlo con la ayuda de ustedes. Esto ha sido Gonsma y nos vemos en el próximo video.